Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, buenas noches y gracias por visitar nuestro teatro de la historia. Un teatro diferente, un teatro como no han visto nunca antes, un teatro donde las historias se cuentan entre bambalinas. Cuando se hizo de noche, pero no como una noche nublada y sin luna, sino como una habitación cerrada en la que se hubiera apagado la lámpara, podías oír los lamentos de las mujeres, los llantos de los niños, los gritos de los hombres. Fragmento de una carta de Plinio el Joven tras la erupción del Vesubio. Buenas noches y bienvenidos bambalinos una semana más a vuestro canal La Historia entre Bambalinas. Esta noche viajamos en el tiempo hasta el año 79 después de Cristo para conocer posiblemente la erupción volcánica más famosa de la historia, la del Vesubio, y que nos ha dejado las mayores huellas arqueológicas de un acontecimiento de esta magnitud. Y aunque no solo sepultó la ciudad de Pompeya, sino que también enterró en lava y ceniza ciudades como Herculano y Oplontis, hoy nos centraremos en Pompeya. Y también vais a conocer cómo, cuándo y quién fue el descubridor de una ciudad que pereció a causa de la furia de un volcán, pero que siglos después reapareció para contar su historia y el horror de aquellos días. La erupción del Monte Vesubio del año 79 es quizá la erupción más afamada de la historia del continente europeo, seguramente por las huellas que dejó tras de sí. Los lugares que sufrieron la tragedia pueden visitarse y eso, indudablemente, tiene un efecto. Antes de la pandemia por la COVID-19, más de 2 millones de personas acudían cada año a visitar las ruinas de Pompeya o Herculano, ambas ciudades próximas a una Nápoles desde la que puede avistarse el volcán ahora durmiente. Y aunque se haya convertido en una especie de parque de atracciones, sobre todo en lo que respecta a Pompeya, todavía hay quien queda conmocionado al descubrir las ruinas de esta gran urbe que pereció a causa de la erupción. Quien más y quien menos conoce la historia general, pero lo que quizá no se sepa es que las ruinas de Pompeya las descubrió un español, concretamente un aragonés, Roque Joaquín de Alcubierre, nacido en Zaragoza el 16 de agosto de 1702 y que falleció el 14 de marzo de 1780, ya en Nápoles, donde pasó buena parte de su vida. No se conoce demasiado de sus primeros años, excepto que se formó para terminar siendo ingeniero militar. Alcubierre marchó a Italia para trabajar en las obras relacionadas con el Palacio Real de Portici, bajo las órdenes del rey Carlos III, pero pronto se interesó por algo más que estos trabajos. Su curiosidad por el mundo antiguo le llevó a comenzar trabajos de investigación que pronto desembocaron en la excavación de diversos rincones de Italia. Así, poco a poco, comenzó a encontrar elementos que sugerían la grandeza de lo que estaba oculto. Herculano fue la primera ciudad que vio la luz en estos trabajos por su proximidad con Nápoles. Quien haya visitado sus ruinas, aunque menores que las de Pompeya, comprenderá la impresión que debió de sentir Alcubierre al ir descubriendo estas huellas de aquella tragedia. En el siglo XVIII, el descubrimiento de las ruinas de Pompeya provocó una auténtica conmoción entre los amantes de la antigüedad. La ciudad había desaparecido del mapa entre el 24 y el 25 de agosto del año 79, cuando una mortífera erupción del Vesubio sepultó esta y otras localidades del entorno
como Herculano y Estavia. A lo largo de los años se mantuvo el recuerdo de la existencia de unas ruinas antiguas en la zona e incluso algunos se aventuraron a apuntar su localización a la luz de ciertos hallazgos. Pero no fue hasta 1738 cuando el futuro Carlos III de España, entonces rey de Nápoles, encargó a un ingeniero militar español, Roque Joaquín de Alcubierre, que iniciase las excavaciones. Esas primeras prospecciones se hicieron en la zona de Herculano, un punto especialmente dificultoso, porque la ciudad había quedado sepultada bajo una capa solidificada de lava volcánica que llegaba a alcanzar los 26 metros de espesor. Por ello, pese a que se desenterraron algunas estatuas espléndidas, el monarca y sus asesores decidieron ampliar el alcance de la búsqueda. Fue así como en 1748 se comenzó a excavar en la zona de la antigua Pompeya, si bien la ciudad no fue identificada como tal hasta mucho más tarde, en 1763. Pompeya había quedado cubierta por una capa bastante menos gruesa de cenizas volcánicas solidificadas, tras la que se encontró otra mucha más ligera de lapili, pequeñas piedras expulsadas durante una erupción volcánica. Por ello, el acceso a las ruinas fue desde el principio mucho más fácil. Inicialmente, los excavadores se sintieron decepcionados, pues no daban con las elegantes esculturas por las que suspiraba el rey. Durante 2 años exploraron 2 zonas opuestas de la ciudad, el anfiteatro y la Villa de los Sepulcros. Tras una pausa, en el año 1755 se reanudaron los trabajos, siempre bajo la dirección de Alcubierre, que se mantuvo en el puesto hasta 1780, año en el que falleció. Y los hallazgos se sucedieron. La villa de Cicerón, la finca de Julia Félix, más tarde el Teatro Grande, el Odeón, la villa de Diomedes y el templo de Isis. La expectación por los descubrimientos se extendió por toda Europa y gran número de estudiosos y también de simples curiosos, lo que hoy llamaríamos turistas, empezaron a llegar al yacimiento para contemplar los edificios desenterrados, las estatuas y los primeros frescos que quedaban a la vista. El templo de Isis despertó especial interés. Era el primer espacio sacro que se excavaba en Pompeya, el mejor conservado y sobre todo el primer santuario egipcio que podían ver con sus propios ojos los europeos, pues el viaje al país de los faraones no era factible en aquella época. Pero el trabajo de Alcubierre y su equipo fue desde el principio objeto de fuertes críticas, concretamente que la finalidad última de las excavaciones no era otra que la de encontrar objetos de valor, especialmente esculturas, que embelleciesen el palacio del rey, por lo que se desechaban otros objetos que no resultaban relevantes. Solo que estas opiniones eran en gran parte infundadas o exageradas y tal vez derivaban de la frustración de los viajeros al no poder acceder con libertad a los descubrimientos. Hay que tener en cuenta que la arqueología como disciplina estaba en sus orígenes y empezó a desarrollarse precisamente a partir de los descubrimientos de Pompeya, que llevaron a plantear cómo debía abordarse una excavación arqueológica de gran magnitud. La exploración emprendida por Alcubierre permitió comprender que Pompeya ofrecía una oportunidad única de recuperar una ciudad romana completa y de entrar en contacto con la vida cotidiana de los antiguos romanos, de los que se habían conservado sus alimentos carbonizados, sus muebles, sus vestidos y hasta las huellas de sus carros. Tras el fallecimiento de Alcubierre, fue un colaborador suyo, Francesco, quien se hizo cargo de las excavaciones en 1780 y enseguida tomó una serie de medidas que buscaban lograr una mejor planificación y coherencia de los trabajos. También se preocupó por conservar adecuadamente lo ya desenterrado. Por ejemplo, hizo techar las construcciones para que las pinturas y otras antigüedades pudieran conservarse in situ y también ordenó reponer algunos monumentos que habían sido trasladados al museo de la localidad de Portici. Pocos años después, se entró en una de las etapas más activas y productivas en las excavaciones de Pompeya,
la inaugurada con la llegada al trono de Nápoles en 1808 de un mariscal de Napoleón, Joachim Murat. Su esposa Carolina, hermana del emperador, mostró especial interés por las excavaciones en Pompeya y tuteló y controló personalmente los trabajos dirigidos por Pietro la Vega, hermano del director precedente. Durante esos años se excavó todo el perímetro de la muralla, las puertas de la ciudad, así como algunas de las calles más importantes. Por otro lado, se unieron zonas que habían sido excavadas de manera aislada y se trabajó en el foro. Tras la restauración de los Borbones en el trono napolitano en el año 1815, los trabajos arqueológicos experimentaron un cierto retroceso a causa de la falta de fondos. Pese a ello, se recuperaron algunos de los edificios más célebres de Pompeya, como la Casa del Fauno, donde se halló el espectacular mosaico que representa la batalla entre Alejandro Magno y Darío. El número de visitantes no cesó de aumentar, sobre todo después de la inauguración en 1840 de una estación de ferrocarril, que fue seguida por la apertura de los primeros hoteles y restaurantes que ofrecían sus servicios a los viajeros a precios, al parecer, bastante abusivos. Pero el gran salto adelante en la exploración de Pompeya se produjo en 1863, poco después de la caída de los Borbones y la incorporación de Nápoles al Reino Unificado de Italia. En ese año asumió la dirección de las excavaciones uno de los arqueólogos más afamados de la época, el italiano Giuseppe Fiorelli. La ambición de Fiorelli, en primer lugar, fue completar la exploración del yacimiento, del que solo se había excavado una tercera parte. Pero más allá de esto, la importancia de Fiorelli reside en el riguroso método arqueológico que puso en práctica. Dividió Pompeya en 9 regiones, subdivididas a su vez en ínsulas y umbrales, con el fin de localizar con exactitud cada uno de los edificios excavados en la ciudad. De ahí la numeración de las casas que se sigue empleando hoy en día. Por ejemplo, la casa de Menandro es 1.10.4, es decir, región 1, ínsula 10, umbral 4. Además, Fiorelli impuso la excavación de los edificios desde arriba y no desde los túneles abiertos en las calles, como se había hecho siempre, para evitar así que las paredes se desplomaran, como había ocurrido a menudo. Arqueólogo enormemente imaginativo, Fiorelli causó sensación con su idea de crear moldes de las víctimas de la erupción y para ello inyectó yeso en los huecos que había dejado, bajo la capa de cenizas volcánicas, los cuerpos de las víctimas al descomponerse. Fiorelli decidió asimismo autorizar el acceso a las excavaciones a todo el mundo, previo pago de una entrada. Si hasta entonces solo los personajes de Alcurnia habían obtenido permiso para acceder a las ruinas, ahora cualquier ciudadano podía pasearse por las calles de la antigua ciudad campana. Al entrar en el siglo XX, la fama de Pompeya no hizo sino aumentar gracias a los medios de comunicación de masas y al continuo flujo de visitantes anuales, al tiempo que proseguían las campañas arqueológicas. Una empresa de gran aliento fue la excavación por Vittorio Spinazzola de la Villa de la Abundancia, célebre por el gran número de grafitos y decoraciones pictóricas de sus fachadas. Al mismo tiempo, Pompeya se convirtió en un instrumento de propaganda para los distintos gobiernos italianos, sobre todo a partir de 1923, bajo el régimen fascista de Benito Mussolini. Viendo en la antigua ciudad una muestra de la pasada grandeza de Italia, las autoridades pusieron enormes fondos a disposición de Amadeo Maiuri, el nuevo director del yacimiento a partir de 1924. Gracias a ellos se sucedieron los descubrimientos como el de la Villa de los Misterios, con sus sensacionales frescos de contenido mistérico, o la Casa de Menandro, excavada por Maiuri entre 1926 y 1932. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, una serie de bombardeos aliados dañaron seriamente los restos arqueológicos, pero terminado el conflicto, los trabajos se reanudaron a un ritmo intenso, aunque no siempre con el debido rigor.
Dos ejemplos son que los materiales desenterrados se utilizaron para la construcción de la autopista Nápoles-Salerno y como tierra fértil para los cultivos de la zona. Desde los años 60 se han desenterrado 3 nuevas casas, las de Fabio Rufo, Julio Polibio y de los Castos Amantes. Aún así, en la actualidad, 25 hectáreas del yacimiento, un tercio del total, aún no han visto la luz. Pero quizás el mayor reto para los arqueólogos sea la conservación de los edificios, mosaicos y frescos ya descubiertos, algo que resulta especialmente arduo en las condiciones de la actual crisis económica. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. La ciudad de Pompeya tuvo sus orígenes posiblemente en el siglo VI a.C. Situada en la región de Campania, en las fértiles faldas del monte Vesubio y resguardada por el Golfo de Nápoles, fue construida encima de restos de erupciones anteriores y tenía al río Sarno como eje hacia el mar, protegido por lagunas que propiciaban el desembarco de mercancías. Alcanzó cierta relevancia hacia el año 80 a.C., cuando el dictador Lucio Cornelio Sila la convirtió en colonia con el nombre de Colonia Cornelia Veneria Pompeiorum, a pesar de que sus habitantes habían luchado contra él. Pero fue el método de ganarse adeptos, transformando la ciudad con un estatus jurídico superior y dando la ciudadanía romana a todos sus ciudadanos. Durante los 150 años siguientes, la ciudad distó de ser tranquila en términos sismológicos, puesto que los terremotos sacudían sus cimientos cada cierto tiempo, como si Pompeya estuviese encima de unos delgados y endebles zancos, siendo los más conocidos los acaecidos en marzo del año 37 d.C., en febrero del año 62 o 63, el del año 64 en la vecina Nápoles, cuando su teatro colapsó, coincidiendo con una visita del emperador Nerón, y por supuesto los temblores de los días previos a la tragedia del año 79. Sin saber exactamente si fue el 24 de agosto o el 24 de octubre del año 79, lo cierto es que ese día la vida para los habitantes de Pompeya y la ciudad misma cambió para siempre. El azar y el destino quisieron que uno de los mayores volcanes con más actividad del planeta rugiera con todo su poder aquella mañana, de tal manera que no solo llegaría a sepultar Pompeya, sino también a la vecina ciudad de Herculano, a Oplontis, y causaría daños graves en Stavia. El horror de aquellos habitantes que intentaban huir despavoridos en todas direcciones para salvar su vida fue uno de los episodios más trágicos y negros de la historia de Roma, una puñalada mortal en pleno corazón de Italia, y más para la capital, Roma, que estaba expectante por la inauguración del flamante anfiteatro Flavio, conocido como el Coliseo. Y es que en ocasiones la naturaleza a veces da señales y es conveniente no ignorarlas. Los días anteriores al fatídico desenlace, una serie de indicios presagiaban lo peor. En aquel momento, Pompeya, con una población de entre 10 y 20.000 habitantes, estaba llena de andamios cuyos obreros, que reparaban los daños acaecidos casi 2 décadas antes, cubriendo paredes con yeso fresco, debieron de quedarse absolutamente perplejos cuando el acueducto dejó de transportar agua, y es que las sacudidas habían desviado la pendiente del mismo, enderezándolo, dejando a las fuentes sin suministro de agua. Pero una de las señales que jamás se deben ignorar son la de los animales. Los gatos, como si fueran una especie de detectores sísmicos, empezaron a huir. Los perros a aullar lastimosamente, de manera inquieta e incansable. Y las aves migratorias levantaron el vuelo e iniciaron la huida.
A la hora séptima para los romanos, la 1 de la tarde en la actualidad, del día 24 de aquel agosto u octubre del año 79, todo cambió. El desarrollo de la erupción y todos los detalles asociados a la misma los conocemos gracias al impagable testimonio de Plinio el Joven, senador romano, escritor y correspondiente de Trajano, que en aquel momento era un imberbe adolescente ávido de aprender nuevas cosas y que dejó en 2 cartas escritas al historiador Tácito la magnitud de la tragedia. En el día de los acontecimientos se encontraba junto a su madre y su tío Plinio el Viejo en Míseno, situado a unos 31 kilómetros al oeste de Pompeya, en la otra punta de la bahía de Nápoles. Plinio el Viejo era el prefecto de la flota marítima de Míseno, que controlaba la parte occidental del mar Mediterráneo. Ambos fueron testigos a distancia de lo que se estaba desarrollando, y el testimonio de Plinio el Joven contiene una descripción pormenorizada paso por paso del avance de la erupción, lo que sería bautizado posteriormente por los vulcanólogos como de tipo pliniana, dentro de la clasificación de las llamadas erupciones magmáticas. Lo primero que ocurrió en el Vesubio es que el tapón que bloqueaba la salida del cráter explotó por los aires, dando lugar a una enorme columna de humo, anunciando la erupción de materiales volcánicos y gas más livianos que el aire, que se elevaban hacia el cielo, agrandando la columna en su parte más alta, dando la forma, como diría Plinio el Joven, de un pino gigante, y alcanzó la nada desdeñable altura de 32 kilómetros, oscureciendo el cielo y tapando la luz del sol. Esto convirtió los alrededores en un manto de tinieblas propio de la llegada del apocalipsis para un cristiano, o el despertar de Vulcano, el dios romano del fuego, para los romanos. Poco después, una lluvia de cenizas y lápili empezó a caer sobre Pompeya, puesto que el viento, de componente sureste, arrastraba estos materiales hacia allí. El lápili es un material poco pesado y es posible que no hiciera mucho daño, pero la acumulación del mismo, que no dejó de caer incesantemente durante 8 horas, más la ceniza, debió de ser muy molesto para los habitantes, aunque no se podían hacer a la idea de que lo peor estaba por llegar. Y en efecto, tras estos lápili, empezaron a caer piedras pómez que, a pesar de ser una roca volcánica porosa de baja densidad, puede alcanzar grandes tamaños y varios kilogramos de peso, los suficientes para aplastar la cabeza o cuerpo de una persona. Además, esa piedra pómez empezó a acumularse sobre los tejados de las casas, acumulando peso en las mismas y provocando derrumbes que causaron la muerte de los habitantes que se habían refugiado en el interior en pos de intentar ponerse a salvo de la erupción. Los que permanecían fuera, aparte de soportar la lluvia, cada vez les costaba más y más respirar, puesto que las finas cenizas más las emanaciones gaseosas penetraban en los pulmones, dificultando el proceso respiratorio y provocando episodios de asfixia. Mientras tanto, en Herculano, ciudad de unos 5.000 habitantes, donde vivían las clases más pudientes en fastuosas y grandes casas y villas, las cosas eran diferentes. Al estar más cerca del cráter, apenas a 5 kilómetros, y dada la dirección del viento, no sufrió la lluvia de ceniza, lápili y piedra pómez, pero sí que sería presa de uno de los efectos más devastadores de la erupción, el famoso y temido flujo piroclástico, una nube de gas muy caliente, ceniza y roca, que se desliza por las laderas de los volcanes, alcanzando una velocidad de más de 300 kilómetros por hora. Y lo que ocurrió es que unas 12 horas después de la erupción empezaron a sucederse oleadas de este flujo que alcanzó primero Herculano, convirtiendo la ciudad en una ratonera. Un testimonio de ello son los restos de una veintena de esqueletos apiñados en los cobertizos donde se amarraban los barcos, que en su vano intento de protegerse fueron abrasados irremediablemente por el flujo, que estaría a unos 500 grados centígrados, y se supone tuvieron una muerte instantánea, aunque estudios recientes sugieren que esos cobertizos en realidad fueron una especie de horno y las personas refugiadas allí murieron cocidas de manera más lenta y dolorosa.
En Pompeya se sucedieron oleadas del flujo que no alcanzaron la ciudad en un principio hasta el día siguiente sobre las 7:30 de la mañana, cuando la oleada más devastadora ya penetraría a gran velocidad, derribando parcial o totalmente todas las estructuras que encontraba en su camino. La diferencia con respecto a Herculano es que el flujo estaba a menor temperatura, unos 300 grados, debido a que Pompeya se hallaba al doble de distancia del Vesubio que Herculano, lo que proporcionó la famosa estampa de las figuras conservadas en el último instante de su vida. La temperatura no tan elevada provocó que las personas muriesen al instante, pero no vaporizar la carne de sus cuerpos, al contrario que en Herculano. La lenta desaparición de la carne hizo que quedase una capa vacía entre el ropaje que llevaban y el esqueleto, lo que fue aprovechado en el siglo XIX por el arqueólogo y numismático italiano Fiorelli, como os he contado al inicio, para verter yeso líquido en la capa vacía, dejando endurecer y retirando las cenizas sobrantes, dando así el aspecto actual de las figuras que revelan los detalles de su último aliento antes de morir. En Míceno, Plinio el Viejo, como comandante de la flota, tomó la decisión de ir a socorrer a aquellos que habían podido escapar de la ciudad y que se amontonaban en las playas gritando desesperadamente en busca de auxilio, y también de paso estudiar el fenómeno más de cerca. Usando los barcos de la Armada, intentó atravesar la bahía de Nápoles, pero el fuerte oleaje propiciado por pequeños seísmos, más la lluvia de cenizas y la pili, que se sucedían cada vez que se acercaba más a la zona, le obligaron a hacer noche en Estavia, con la intención de partir al día siguiente. Pero cuando se disponía a hacerlo, murió asfixiado como consecuencia de emanar dióxido de azufre mientras se dirigía al barco. A pesar de no conseguir su objetivo, la valentía de Plinio el Viejo hizo que fuera uno de los precursores de la protección civil en casos de situaciones de emergencia ante desastres naturales. La duración de la erupción fue de casi 2 días y el día 26 ya no quedaba rastro. Si alguien hubiese pasado por allí sin tener constancia de la existencia de una ciudad, habría seguido su camino sin percatarse. Es imposible calcular el número de víctimas, aunque en Pompeya se han recuperado 1.150 cuerpos y en Herculano unos 350. Y aunque hubo supervivientes, tanto en Pompeya como en Herculano y también en Oplontis, cayeron en el olvido durante más de 1.500 años, a pesar de que posteriores autores latinos hablasen de estas ciudades. Estavia, poco tiempo más tarde, volvería a ser habitada. Habría que esperar al siglo XVIII, con los redescubrimientos de Herculano I y Pompeya después, para dar cuenta de la magnitud de la catástrofe y para entender el estilo de vida de los ciudadanos romanos en el día a día. La última erupción del Vesubio fue en 1944 y por ahora permanece dormido. Pero una de las cuestiones más controvertidas y que se acentúa cada vez más hoy en día es saber con exactitud si la catástrofe ocurrió el 24 de agosto o, como muchos piensan a través de evidencias descubiertas en los últimos años, el 24 de octubre. Las pruebas inclinan a pensar en la segunda fecha, a pesar de que en el relato de Plinio el Joven se establece la fecha del 24 de agosto, 9 días antes de las calendas de septiembre, pero quizás se debe a un error de transcripción en la Edad Media. Muchos arqueólogos y expertos en historia creen que sucedió en octubre, puesto que se han encontrado frutos más propios del otoño como nueces, higos o castañas, también ánforas con la recogida de la vendimia, algunos braseros y estufas que indican que a finales de octubre las noches eran ya frías, y lo más importante, una moneda romana que indica la 15ª salutación imperial de Tito, el emperador romano de entonces, cuya datación no podría ser antes del 7 de septiembre del 79. Pero por si fuera poco, una inscripción hallada en 2018, escrita en carbón, que pone la fecha de 16 días antes de las calendas de noviembre, es decir, el 17 de octubre, una semana antes de la erupción,
parece dar el espaldarazo definitivo a la cuestión. Sea como fuere, Pompeya siempre quedará en nuestras retinas como el fin de una ciudad y el nacimiento de un mito legendario que ha servido para la creación de numerosas obras artísticas, literarias y cinematográficas. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Pues bambalinos, hasta aquí el capítulo de esta semana. Mi deseo, como siempre, es que os haya gustado y no dudéis en dejar vuestra opinión en el cajón de comentarios de YouTube, que ya sabéis es muy importante para posicionar el canal. Y también podéis hacerlo en el perfil del canal en Twitter, @historiabambalí. También os agradeceré le deis al like y lo compartáis en vuestras redes sociales. Y si acabas de descubrirnos, te animo a que te suscribas y a que te sumes a la familia bambalina. Ya sabéis que la historia entre bambalinas está en iVoox, Instagram, Facebook y Twitter. Os recuerdo el enlace de Patreon, patreon.com/la historia entre bambalinas, por si os animáis a apoyar el canal. Y antes de despedirme, recordaros la cita del viernes a las 10 de la noche en Club Noctámbulo, nuestro programa de radio que emitimos en directo en Gran Vía Radio, en el 95.8 de la FM en Barcelona, en el 97.0 de Madrid, en el 100.1 de Sevilla, en el 92.1 de las Islas Canarias, en granviaradiofm.es y aquí en vuestro canal La Historia entre Bambalinas. Hasta entonces, os deseo felices sueños y no olvidéis lo más importante, vivir y disfrutar de vuestra propia historia.